complejo de Edipo de Shinji Ikari en Neon Genesis Evangelion es un tema que ha sido objeto de análisis por parte de varios expertos. El complejo de Edipo, formulado por Sigmund Freud, se refiere a los sentimientos de deseo hacia el progenitor del sexo opuesto y la rivalidad con el progenitor del mismo sexo. En el caso de Shinji, este complejo se manifiesta en su relación con su padre Gendo Ikari y su madre Yui Ikari. Estas son algunas manifestaciones del complejo de Edipo en Shinji. La relación de Shinji con su padre es extremadamente tensa y está marcada por el abandono y la falta de afecto. Shinji busca desesperadamente la aprobación y el reconocimiento de Gendo, pero se enfrenta a un rechazo constante. Esta dinámica refleja la parte del complejo de Edipo relacionada con la rivalidad y el conflicto con el progenitor del mismo sexo. Yui Ikari, la madre de Shinji, es una figura idealizada que ha fallecido antes de los eventos de la serie. Shinji la recuerda con cariño y siente un vacío emocional debido a su ausencia. Esta idealización de la madre es un componente crucial del complejo de Edipo. La falta de Yui y la forma en que Gendo la mantiene viva en sus recuerdos y en sus propios objetivos, como la fusión con el Eva, profundizan el conflicto de Shinji, ya que su madre es inaccesible y su padre es emocionalmente distante. Shinji tiene relaciones complejas con otras figuras femeninas en la serie, como Rei y Asuka. Ria Yanami, quien es un clon parcial de Yui, representa una conexión directa con su madre, y la relación de Shinji con ella está marcada por la ambigüedad y la atracción. Asuka, por otro lado, es una figura con la que Shinji experimenta rivalidad y tensión sexual. Estas relaciones son representativas de su lucha edípica no resuelta, donde busca conexiones maternas y al mismo tiempo experimenta conflictos con figuras que representan su propio desarrollo y autonomía. El conflicto de Shinji entre el deseo de ser amado y aceptado, particularmente por su padre, y su necesidad de independencia y autonomía es una representación clásica del complejo de Edipo. Esta lucha interna es una fuente significativa de su depresión y ansiedad. La serie utiliza una serie de símbolos y secuencias visuales para representar los conflictos psicológicos de Shinji. Por ejemplo, las escenas en el entry block del Eva, donde Shinji a menudo está solo y aislado, pueden interpretarse como un reflejo de su lucha interna y su deseo de reconectar con su madre perdida. Hacia el final de la serie y en The End of Evangelion, Shinji enfrenta sus conflictos más directamente. Las visiones y las secuencias introspectivas lo llevan a confrontar sus deseos, miedos y su relación con sus padres. Aunque la serie no ofrece una resolución clara y definitiva, este enfrentamiento es crucial para el desarrollo de su personaje. El complejo de Edipo de Shinji Ikari es una parte integral de su desarrollo como personaje. Su relación conflictiva con su padre, la idealización de su madre y sus interacciones con otras figuras femeninas reflejan su lucha interna y contribuyen significativamente a su depresión y ansiedad. El análisis psicoanalítico de estas dinámicas proporciona una comprensión más profunda de las complejidades emocionales y psicológicas de Shinji, destacando cómo sus conflictos internos son tanto personales como representativos de temas humanos universales. El dilema del erizo, en el contexto de Shinji, se refiere a la metáfora filosófica utilizada para describir su conflicto emocional y sus relaciones interpersonales, especialmente con las personas que le rodean, como Rei y Asuka. Este dilema se inspira en la parábola de Arthur Schopenhauer y se puede analizar de la siguiente manera. En la filosofía, la metáfora del erizo se refiere a la idea de que los seres humanos anhelan el calor y la compañía de los demás, pero al mismo tiempo temen el dolor y el sufrimiento que pueden surgir de las relaciones cercanas. Esto se ilustra con la imagen de los erizos, que se agrupan para mantenerse calientes en invierno, pero deben equilibrar la proximidad para evitar lastimarse con sus espinas. Shinji anhela conexiones emocionales significativas con otros, especialmente con su padre y sus compañeros pilotos. Busca calor humano y afecto, especialmente dado su sentimiento de soledad y su complejo de inferioridad. Sin embargo, Shinji también teme el dolor emocional que puede surgir de estas relaciones. Ha experimentado pérdidas, traumas y rechazos que han aumentado su vulnerabilidad emocional y su alusión a abrirse completamente a los demás. El dilema del erizo de Shinji se manifiesta en sus luchas internas para equilibrar su deseo de conexión y su necesidad de protegerse emocionalmente. A lo largo de la serie, este conflicto impulsa sus acciones y decisiones, afectando su capacidad para formar relaciones estables y su autoestima.
Desde una perspectiva filosófica, el dilema al erizo de Shinji Ikari subraya las complejidades de las relaciones humanas y el equilibrio delicado entre la intimidad y la autodefensa emocional. Psicológicamente, refleja su desarrollo emocional y su crecimiento personal a medida que enfrenta estos desafíos y aprende a manejar sus emociones y relaciones de manera más saludable. El campo AT es una barrera de energía creada por los ángeles y las unidades Evangelion. Este campo actúa como una barrera casi impenetrable que protege a su portador de ataques externos. El campo AT no solo tiene una función física dentro del anime, sino que también tiene un simbolismo profundo relacionado con las relaciones humanas y la psicología. El campo AT simboliza las barreras psicológicas que las personas establecen para protegerse emocionalmente de los demás. Cada personaje en la serie tiene su propio campo AT, que los aísla de los demás, reflejando sus miedos, inseguridades y traumas personales. A lo largo de la serie, se explora cómo estas barreras pueden llevar al aislamiento emocional y la dificultad de conectar con los demás. Shinji lucha constantemente con su deseo de ser aceptado y amado, mientras teme el dolor emocional que puede venir de estas conexiones. En los últimos episodios y en la película, el concepto del campo AT se lleva al extremo con el proyecto de instrumentalización humana. Este proyecto busca eliminar los campos AT individuales, fusionando todas las conciencias humanas en una sola entidad para eliminar el dolor emocional y la soledad. Esto plantea preguntas profundas sobre la individualidad, la identidad y la naturaleza de las relaciones humanas. Autores como Carl Jung, conocido por su teoría de los arquetipos y el inconsciente colectivo, podrían ser citados para interpretar los simbolismos presentes en esta escena. Esta introspección es un momento de reconciliación interna para Shinji, donde enfrenta sus miedos y acepta su propia humanidad, así como las imperfecciones y contradicciones de los demás. Autores como Viktor Frankl, cuya teoría del sentido de la vida y la búsqueda de significado en medio del sufrimiento, podría ser relevante para entender cómo Shinji alcanza una forma de aceptación personal y emocional en estas escenas. Shinji toma decisiones impulsivas que tienen consecuencias significativas, como el desencadenamiento de eventos destructivos. Estas decisiones son impulsadas por su necesidad desesperada de escapar del dolor emocional y encontrar un sentido de control. Melanie Klein, conocida por su trabajo en la teoría psicoanalítica de las relaciones objetales y la posición depresiva, puede ser citada para explorar cómo Shinji maneja sus relaciones emocionales y los efectos de sus acciones impulsivas en su propia psique. Susan Napier en su libro discute cómo The End of Evangelion explora el nihilismo y la desesperación, especialmente a través de la experiencia de Shinji. Napier señala que la sensación de desesperanza y desamparo de Shinji es una representación de los sentimientos de alienación y crisis existencial que a menudo acompañan a la adolescencia y la condición humana moderna. Hiroki Azuma analiza cómo Shinji finalmente rechaza la fusión de almas propuesta por el proyecto de instrumentalización humana, optando por mantener su individualidad y enfrentar la realidad. Azuma escribe que el rechazo de Shinji al proyecto simboliza una lucha contra la pérdida de individualidad y un deseo de preservar la agencia personal, incluso frente al dolor y la incertidumbre. Andrea Fontana en sus ensayos sugiere que las acciones violentas de Shinji, como ahorcar a Asuka, son expresiones de su profunda frustración y desesperación. Fontana argumenta que la violencia de Shinji es un grito de ayuda y una expresión de su impotencia en un mundo que parece estar fuera de su control. Merriam Blumenthal, en sus artículos, discute cómo la necesidad de Shinji de conexión humana y aceptación es una constante en su carácter. Blumenthal observa que la interacción final entre Shinji y Asuka, aunque ambigua, sugiere una posibilidad de redención a través de la empatía y la comprensión humana. Christopher Bolton analiza el desarrollo del carácter de Shinji y su eventual resiliencia. Bolton escribe: la decisión de Shinji de rechazar el proyecto de instrumentalización humana y aceptar la realidad, con todas sus imperfecciones, representa un notable crecimiento personal y una afirmación del valor de la vida individual. En conclusión, la psicología de Shinji Ikari revela un personaje profundamente afectado por el abandono y el trauma, manifestando síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático. Su complejo de Edipo, marcado por el deseo de aprobación de su par y las complicadas relaciones con figuras femeninas, intensifica su lucha interna. Shinji muestra una constante batalla con su baja autoestima y miedo al rechazo, lo que lo aísla emocionalmente.
Sin embargo, su viaje también destaca su resiliencia y capacidad de crecimiento, ya que, a pesar de sus numerosas dificultades, busca entenderse a sí mismo y establecer conexiones auténticas con los demás, reflejando la complejidad y profundidad de la experiencia humana. La conexión entre Shinji y Rei es compleja y única en varios aspectos. Inicialmente, Rei parece ser una figura misteriosa y distante, pero a medida que la serie avanza, Shinji desarrolla un vínculo emocional con ella. Rei, a su manera reservada, ofrece una forma de estabilidad emocional para Shinji en medio del caos que rodea su vida como piloto de Evangelion. Su relación se caracteriza por momentos de intimidad emocional y comprensión mutua, aunque está marcado por la naturaleza ambigua de Rei y las complicaciones derivadas de su propia identidad y propósito. La relación entre Shinji y Asuka es tumultuosa y compleja. Ambos son pilotos de Evangelion y comparten un contexto de presión y expectativas. Sin embargo, sus personalidades chocan frecuentemente, llevando a conflictos y rivalidades intensas. A pesar de esto, Asuka y Shinji también muestran momentos de entendimiento mutuo y apoyo emocional. La dinámica entre ellos refleja sus propias luchas internas y sus diferencias psicológicas, explorando temas como la identidad, la autoestima y la conexión emocional en un entorno lleno de amenazas existenciales. Misato actúa como una figura materna y mentora para Shinji, proporcionando apoyo emocional y orientación durante momentos difíciles. Aunque Misato tiene sus propios conflictos y complejidades personales, su relación con Shinji es un bastón emocional para él en medio de su lucha constante por la aceptación y el entendimiento. La conexión entre ambos muestra cómo las relaciones intergeneracionales pueden ofrecer consuelo y guía en un mundo lleno de caos y tragedia. La conexión entre Shinji y Kaworu es breve pero intensa. Kaworu llega como un personaje misterioso que desafía las percepciones de Shinji sobre la conexión emocional y la identidad. Su relación es significativa porque Kaworu es una de las pocas personas que parece entender y aceptar a Shinji sin juicios, lo que proporciona a Shinji un breve respiro de la soledad y el aislamiento emocional que a menudo experimenta. Shinji Ikari es crucial en el anime y la cultura popular debido a su complejidad psicológica y emocional que desafía los estereotipos de héroes tradicionales. Su vulnerabilidad, indecisión y conflictos internos resonaron profundamente con los espectadores, ofreciendo una representación más realista y humana. Su papel subversivo y su exploración de temas existenciales como la soledad, el abandono y la identidad no solo redefinieron el género mecha, sino que también ampliaron los límites narrativos del anime, estableciendo a Shinji como un icono cultural duradero. El nombre de Shinji Ikari tiene un significado simbólico. Shinji puede traducirse como confianza o fe en japonés, mientras que Ikari significa ancla o ira. Esta dualidad refleja la lucha interna de Shinji entre su deseo de encontrar un propósito y sus conflictos emocionales. Hideaki Anno, el creador de Neon Genesis Evangelion, ha admitido que Shinji Ikari es, en parte, un reflejo de sus propias luchas personales con la depresión y la autoestima. Anno canalizó sus experiencias y emociones en el desarrollo del personaje, lo que le da a Shinji una autenticidad emocional única. Yoshiyuki Sadamoto, el diseñador de personajes de la serie, creó a Shinji con un aspecto común y sin rasgos demasiado distintivos. La intención era hacer que Shinji fuera un chico promedio con el que los espectadores pudieran identificarse fácilmente. La última frase de Asuka en The End of Evangelion iba a ser: "Jamás me dejaría matar por alguien como tú". Sin embargo, su última frase fue "qué asco". El cambio fue debido a que Hideaki Anno le preguntó a la seiyuu, dobladora de voz, qué diría en dado caso de que se levantara y viera al hombre que pudo, pero que se más la veía dormir. Shinji Ikari es un personaje cuya complejidad psicológica y emocional ha dejado una marca profunda en el anime y la cultura popular. A lo largo de la serie y en The End of Evangelion, Shinji enfrenta conflictos internos y externos que reflejan su lucha con la autoestima, la identidad y el propósito.
Su comportamiento desesperado y nihilista, combinado con su rechazo del proyecto de instrumentalización humana, subraya la importancia de mantener la individualidad y experimentar emociones personales, incluso las dolorosas. La violencia y frustración que manifiesta, como cuando ahorca a Asuka, simbolizan su lucha interna y su desesperada búsqueda de conexión emocional. A pesar de su autodestrucción, Shinji busca aceptación y conexión humana, y su resiliencia al optar por enfrentar la realidad con todas sus imperfecciones demuestra un crecimiento significativo. A través de su viaje, Shinji enseña lecciones sobre la importancia de la identidad personal, la aceptación de la realidad y la necesidad de conexión y comprensión humana, destacando su impacto duradero en la narrativa del anime y en la percepción de personajes en la cultura popular. El mayor temor de la humanidad es la humanidad misma.